Bien, entonces lo primero que debemos mencionar en esta materia, minería de datos, señores, es una materia muy, pero muy práctica. Yo creo que teórico nada más tenemos esta tarea y creo que hay otra más por ahí, pero casi siempre en la semana vamos a tener prácticas. Algunas veces usted tiene tareas teóricas, pero la siguiente clase, por ejemplo, cuando digo tareas prácticas, es que vamos a venir a clase y van a haber 2 o 3 prácticas que le vamos a hacer aquí en vivo, en grupos. Los grupos se van a formar de manera random. Yo los formo por acá. Sí hay otras tareas que también son prácticas, que esos grupos van a ser como yo lo expliqué en simulación. ¿Cómo son esos grupos? Déjenme mostrarle por acá. Donde yo le voy a mandar, por ejemplo, un archivo como este. Usted va a colocar, si ustedes se conocen algunos, se pueden colocar juntos en un grupo. Los que no, si ustedes ven que nada más 2 personas en un grupo, entonces usted se coloca para completar ese grupo. El primero que se coloque en cada grupo, crea el grupo de WhatsApp y que agregue el link ahí para que los demás se puedan unir. ¿En qué sentido? Que algunas clases van a ser en grupales, bueno, algunas tareas. Esos grupos son independientes de los grupos que trabajamos aquí en clase. Son totalmente independientes. Creo que la mayoría, me imagino, que estuvo conmigo en inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes no estuvo conmigo en inteligencia artificial? O sea, puede levantar la mano lo que no estuvieron conmigo. El Santo no estaba conmigo. La Lenny tampoco dio inteligencia artificial conmigo. Solamente 3 personas. Los demás estaban conmigo en inteligencia. Bueno, si es así, es una buena noticia porque ya la mayoría domina el lenguaje de Python. Los que no, entonces, los que estaban conmigo en inteligencia, quizá la primera semana lo vean como un repaso porque tenemos que hablar de importación y transformación de datos, porque aquí los que no la dieron conmigo, me imagino que todavía no dominan esa área. Pero sí, semana tras semana yo le voy a estar enviando los videos que yo necesito que usted vaya viendo. Por ejemplo, ok, ahora tenemos clase, pero la siguiente, ustedes saben que no hay encuentro, entonces yo le mandaría el material que yo necesito que ustedes vean. Pero cuando yo se lo envío, señores, para que lo vean. Pues les repito, van a haber prácticas que quizá cuando tú no tengas 1 o 2 semanas de trabajo, siempre vamos a venir aquí a clase y con una guía, usted va a tener que llenar una práctica en 2 horas. Entonces tiene que estar al día de lo que vamos trabajando acá. Porque la idea es que usted, obviamente yo iré pasando por cada grupo para la duda que tengan, lo que no puedan hacer. Y lo chévere de eso, que eso les sirve como la tarea de la semana. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una ventaja también de venir a clase por eso, porque usted en esa práctica, yo voy a estar ahí, que cualquier duda, entonces yo iré pasando por los grupos, ¿verdad? Para tratar de que usted la pueda llenar bien. Y eso es una ventaja. Aparte de que lo va a poder, de que los que vienen a clase, ¿verdad? Van a poder entregarlo en grupo y también con mi ayuda. ¿Cuál es la idea de esta materia? Bueno, en esta materia usted va a ver de todo. Van a tener una tarea de investigación, sobre todo al principio con Excel para manipulaciones de datos, como sería con AI, que eso va a depender de usted. Luego conmigo vamos a trabajar con Python, vamos a trabajar con extracción de datos, transformación, vamos a trabajar con Hadoop, vamos a trabajar con herramientas de visualización como Power BI. Si da tiempo, puede que veamos algo de Databricks, pero vamos a trabajar muchas herramientas que tengan que ver con el ecosistema de ingeniería, sobre todo con ingeniería de datos. Entonces, por eso le digo que hay que estar preparado para esta. Yo sé que es un trimestre un poquito complicado, que la mayoría, por así decirlo, tiene la mente desde que entra diciembre en fiesta. Pero yo le digo que no se desconecte hasta que no sea el día 20 de diciembre, ¿verdad? Ponga su mente todavía en que usted está tomando clase. Yo te lo inscribió, usted tomó la decisión, entonces usted sabe que van a haber tareas y asignaciones que si usted no las envía en el tiempo indicado, lamentablemente, a esos puntos. Entonces es importante, porque luego se quedan y luego quieran, profe, a la última hora, déjame mandar la tarea. No se puede porque entonces sería injusto para los que sí hicieron el esfuerzo de enviarla a tiempo.
entiendo yo. Dígame, Santos. Es para preguntarle, maestro, si específicamente hay que trabajar con Python, un lenguaje de programación. En la materia sí hay unas tareas que se trabajan con Python. Porque es importación, manipulación de datos que vamos a trabajar y lo hacemos mediante Python. Bueno, yo lo explico con Python. Porque usted maneja otro. Yo manejo JavaScript, pero Bueno, no, pero que no he para manipulación pensado de datos y aprender extracción de Python. datos, tú tienes que utilizar un lenguaje de ciencia de datos, que sería Python o sería R. Entonces, en este caso sí tiene que ser Python. Ok. Por eso no, pero no es bueno, cuando yo digo Python, no necesariamente tú vas a tener que aprender de que Python a nivel de programación, sino Python a nivel de ciencia de datos. ¿Qué usted va a hacer? Dígame, Martín. Profe, esa materia es parecida a inteligencia artificial que la di con usted el otro trimestre. Exactamente. O sea, con eso dije que Jupyter Live, con el mismo escenario. Por aquí, okay. Aquí vamos a tener una orientación más que crear algoritmos, análisis de datos. O sea, ya aquí se trata más de buscar la información, de interpretar los datos, conectarnos a una base de datos, pasar información de aquí a SQL, extraer un archivo de Excel, ¿verdad? Y de ese Excel conectamos una base de datos y de ese archivo insertarlo en una tabla de SQL. Cosas así en esta materia de minería. Pero lo principal que necesitamos es conocer Python. Lo que todavía no conocen Python, ¿verdad? Yo le voy a subir un tutorial también que yo tengo, resumido. Entonces, ¿cuál es el reto suyo? Esta semana, usted se va a leer ese tutorial. La próxima semana o por el grupo, si tiene alguna duda, entonces usted me escribe. Muy importante escribir por el grupo, porque algunos me escriben privado, pero yo casi nunca respondo privado. Casi siempre usted me etiqueta en el grupo, me hace la pregunta, porque se supone que los grupos son para eso. A muchos no les gusta preguntar por el grupo, no sé por qué. Pero se supone que los grupos son para eso, porque si yo me llevo de responder a todo el que me escribe privado, entonces el día entero tengo que responder y casi siempre me van a hacer la misma pregunta. O sea, muchas veces, cuando usted escribe por el grupo, la mayoría de estudiantes o un compañero que entendió, que fue a clase o que está, a ver, no tiene responder. ¿Soy yo o soy el hermano? ¿Qué significa? Que también le pueden dar una respuesta. Vamos a ver, porque dice que se... Por facilitador, y se le escucha entrecortado, a mí nada más. No, creo que se me fue la conexión. Dame un segundito. Era todo. Sí. Esa es mi página favorita de estudio. Sí, parece que tuve problemas con la conexión. Okay, vamos a ver si sigue grabando. Sí, todavía estamos grabando. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, Sí, se le escucha. Perfecto. Parece que hubo un inconveniente aquí. No sé si fue con la lag, pero hubo problemas. Bien, creo que ahí estamos grabando aún, que es lo importante, que se grabe. Sí, estamos grabando. Bien, o sea, como les comentaba, usted va a venir a esa página, puede usted venir a la página W School y pone ahí Python. No está presentando la pantalla. Perdón, gracias. Vamos, dígame, Wilson. No, solo era eso de la pantalla que no estaba presentando. Ok. Perdón. Bien, entonces, miren, usted puede venir aquí a W3Q, usted pone así mismo Python tutorial, W3Q Python, y con el tutorial de Python usted puede llegar hasta las listas. Lo importante es que usted entienda cómo hacer un if, una función, que entienda la sintaxis. Y aquí
de verdad, en una hora y algo que usted le dedique a esto, ya usted va a entender la sintaxis. Porque, ¿qué pasa con Python? La sintaxis es como si usted hablara inglés y español. Como usted que para imprimir el print, que es un if, así usted escribe un if, un for, o sea, no tiene como complejidad la sintaxis. Entonces, usted viene acá a W3 School y usted se vale, aparte del tutorial que yo le voy a enviar, obviamente, yo voy a enviar un tutorial, ¿verdad? Ese tutorial también usted lo puede leer. Pero aquí yo lo recomiendo porque también tiene la parte práctica. Nosotros vamos a estar trabajando con varias librerías. Entonces, pero primero, lo principal es aprender la sintaxis básica de Python, porque no es que usted vaya a programar, pero es importante usted entender la sintaxis por si usted quiere hacer un cambio de una función. Son pequeños cambios que se hacen, como yo hago un if, como yo utilizo los operadores lógicos en Python. Entonces, en ese tutorial de W3 School, la parte básica es muy importante. Ahora, ¿a qué es lo que yo tengo que darle más importancia? A las listas. ¿Y por qué a las listas? Porque las listas vienen siendo todas las operaciones que yo hago con listas van a ser todas las operaciones que yo hago con data frame. Los que estaban en inteligencia artificial conmigo saben que era así la mayoría de prácticamente como una lista. Todos los datos de una columna vienen representando una lista. Bien, entonces, ¿qué es importante entender de esta materia? Que nosotros vamos a trabajar con el petróleo del siglo XXI, ¿verdad? Que son los datos. Hoy en día, todo el mundo está peleando por esto. ¿Por qué? Porque con los datos yo voy a hacer análisis, voy a crear modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? Voy a automatizar procesos. Pero lo más importante en este aspecto es la toma de decisiones. O sea, esa es la parte, creo yo, más importante con el tema de los datos. Y mayormente nosotros lo vamos a orientar hacia allá, hacia la toma de decisiones. Nosotros nos encontramos en la era, vamos a decirlo así, en la generación que los datos, las empresas se pelean por tener tus datos. Ustedes ven que ustedes van a un supermercado, se afilian con una tarjetita, que creo que en inteligencia artificial hablábamos de ese tema, que decíamos, mira, tú ves el supermercado que te da esa tarjeta, bueno, esa tarjeta tiene tu dirección, tiene tu correo electrónico, tiene tu nombre, es decir, que ya yo sé que tu compra, yo puedo vender tu dato a una publicitaria, por ejemplo, tú consumes vino, yo se lo voy a dar lo voy a vender a una empresa que vende vino, para que te mande un correo electrónico ofreciéndote una oferta de vino. Él se vaya a lo seguro porque él sabe ya que tú eres un consumidor de ese producto. Pero ahora yo puedo hacer predicciones. ¿Cuáles clientes son recurrentes? ¿Quiénes vienen a mi empresa? ¿Quién dejó de venir? Para volver a tratar de mandarle un correo electrónico con alguna oferta en base a los productos que él consumía. Pero si yo sé que tú estás comprando pan y leche, ya yo sé que tú tienes hijos. Entonces, ¿qué público yo tengo que tiene hijos? Entonces, ya incluso ya yo puedo planificar el tipo de inventario que yo voy a tener. Y usted entiende que al final le están regalando puntos. No, yo te estoy regalando puntos, pero tú me estás ayudando a mí a organizar mi inventario y a ahorrarme un dineral en rotación de inventarios. Sí. La toma de decisiones es lo crucial hoy en día con el tema de los datos. El análisis de datos existe ahora, ha existido siempre. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy en día que nosotros tenemos las herramientas que anteriormente no teníamos. Miren, con el tiempo, que por eso que viene la palabra minería, de minas. ¿Qué es lo que hacen en una mina? Encuentran un mineral, comienzan, ¿verdad?, con un equipo a explotar o a tratar de excavar para encontrar algo valioso. Tiempo atrás, hace años atrás, no tenían herramientas que tienen ahora. E incluso cuando consiguieron las nuevas herramientas, regresaron a esas minas que supuestamente habían terminado de explotar para volver a explotar, y ahí era que conseguían minerales. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenían en aquellos tiempos, un simple pico y pala, tenía un límite. Pero luego cuando vinieron las maquinarias modernas, con no sé con cuánto caballo de fuerza, entonces se significaba que podíamos llegar más lejos. Entonces eso pasó con los datos y con la minería. La minería al principio no teníamos tanto procesamiento, no teníamos tanto almacenamiento, que en inteligencia artificial mencionamos eso, que en el 2010 podemos decir que fue la era que marcó todo.
En los 2000 comenzó de una vez la tecnología a tomar más auge, pero en 2010 justamente es que toma como mayor repunte debido a que el abaratamiento de costo del disco duro y la memoria RAM. O sea, 40 GB en el 2010. Eso, tú almacenabas el mundo ahí en 40 GB. Sabes que hoy en día prácticamente un tera no te da para nada. Pero anteriormente sí. Y tú tener 40 GB era costoso. Tú tener 1 GB de RAM era costoso. Ya la mayoría de laptops que usted compra ahora vienen con 16 GB de RAM y 32 GB de RAM. Usted hace un mundo con 2 GB de RAM. Hoy una computadora con 2 GB de RAM es inservible. Entonces, lo que significa que su computadora personal, su teléfono móvil, tiene una capacidad de procesamiento enorme. Lo que indica que en tu propia computadora personal tú puedes comenzar a analizar datos. Y por eso este mundo de datos, Big Data, analista de datos, ha evolucionado tanto. Incluso se han creado nuevas carreras en nuestra área con respecto a ese entorno de los datos. Hoy en día está dentro de esas carreras, vamos a decirlo así, usted está en el presente y en el futuro de la carrera. Porque son vamos a decirlo así, de las profesiones mejores pagadas ahora mismo un ingeniero de datos o un analista de datos senior. Son de las gente que ganan más dinero dentro de la rama de nuestra carrera, son de los que mejores pagados. ¿Pero por qué? Porque le agregan valor al negocio. Usted sabe que un empresario, cuando ve que tú le ayudas a tomar mejores decisiones para inversiones, para mejorar de producto, para ahorrar dinero, obviamente te va a ver como una persona valiosa, porque está ayudando a que su negocio crezca. Entonces, de eso se trata la minería. Y de eso se trata, por eso se llama minería de datos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros lo que se llama Big Data, que como su nombre indica, ¿verdad? Un gran volumen de datos, pero muchas veces Big Data lo veían como un producto. Y la Big Data realmente es un ecosistema de herramientas. La Big Data trae consigo todas esas herramientas y algoritmos que te van a ayudar a ti a tomar de manera más rápida, que por eso están las 4 V de Big Data. Porque esas decisiones que usted toma ya no es suficiente. Yo decir, yo puedo procesar grandes cantidades de datos. No es suficiente. Porque él te dice, mira, yo necesito que ese dato tú lo hagas de manera rápida, o sea, veloz. Que ese dato que tú procesas, sea, esa información que tú me das, sea veraz. Fíjese bien. O sea, porque una decisión que yo tomo ahora, quizás en 30 minutos, si yo tardo 30 minutos para tomarla, quizás es inservible. Y por eso te exigen que cada vez más tú proceses los datos de manera rápida, de manera veloz, que sea veraz. Por ahí un tema, la volatilidad de ese dato. O sea, tú tienes demasiadas fuentes de datos, que es uno de los temas que tenemos con la Big Data. Uno de los temas que yo tengo es que yo tengo aquí la palabra Big Data y hay un proceso que se llama el proceso ETL. El proceso ETL viene siendo extracción, transformación y carga de datos. Es decir, usted tiene que extraer los datos. Pero ¿de dónde yo voy a extraer esos datos? Usted lo va a extraer de una fuente de datos, ¿verdad? Pero hay un tema con esa fuente de datos. Que esos datos pueden ser estructurados, pueden ser semiestructurados y pueden estar no estructurados. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de esos datos están no estructurados. Cuando hablamos de datos no estructurados, por ejemplo, un video puede ser datos no estructurados. Los datos estructurados mayormente son aquellos que todos lo contienen en base de datos relacionales, que tienen un formato establecido. En semiestructurado podemos hablar de, por ejemplo, un archivo XML, que también se generan muchos archivos XML, un archivo JSON. Y los no estructurados, las imágenes, que son la mayoría que se procesan, los videos, que son la mayoría que se procesan. Es decir, que hoy en día una empresa va a capturar datos desde su base de datos, desde archivos de texto plano, desde base de datos no SQL, desde base de datos SQL, desde la web. Y todo eso usted lo va a llevar a un data warehouse. Dígame, Ambiorix. Una pregunta, profe. En base a que usted mencionó que lo que se pueden considerar estructurados son los que vienen de base de datos, por ejemplo, SQL, que están con tablas relacionadas.
Entonces Esos son podríamos decir estructurados, que, estructurados, son, dirían eso. exacto, lo estructurado. Entonces podríamos decir que los datos, por ejemplo, en base de datos no SQL como MongoDB se podrían considerar no estructurados directamente. Mayormente están no estructurados. Por eso se llaman así, base de datos. No, bueno, no necesariamente No, el dato, porque es un tipo de datos. no, No no, necesariamente. no, perdón, profesor, no SQL se llaman Ajá, ese tipo de datos. exactamente. Son de base de datos SQL, no SQL y es porque te No guardan se puede. Sí. un tipo de datos. Por ejemplo, vamos a decirte así. Tú sabes que en SQL tú tienes un tipo de dato entero. Y tú sabes que tú tienes entero string chart. En una base de datos no SQL, tú tienes un tipo de dato incluso como un documento. O sea, es decir, se llaman no SQL, pero no necesariamente siempre te van a contener de que datos no estructurados. Lo que pasa es que ese tipo de base de datos te va a permitir en un campo o en una tabla que tú tengas un dato entero, pero que también tú tengas un documento, una imagen, un vector, una matriz, un video guardado. O sea, te va a permitir cualquier tipo de información. Incluso con la base de datos no SQL, tú tienes base de datos de grafos, que ahí es que se analizan la mayoría de redes sociales. Cuando se van a hacer análisis de redes sociales son con base de datos de grafos. Es decir, hay demasiada, por así decirlo, fuentes. Y es el problemita que tiene el ingeniero de datos. ¿Cómo yo voy a hacer que cada una de esas fuentes, es decir, si yo tengo un archivo de Excel, tengo una tabla en SQL, tengo una tabla en un archivo de Word, tengo otra, por ejemplo, en SharePoint, tengo una en Google Drive, tengo otra en MongoDB. Yo tengo que traer todas esas tablas, toda esa información a un solo lado, a un data warehouse o a un data lake. Que ustedes, por así decirlo, denme un segundito, que ustedes, por así decirlo, van a tener, por ejemplo, una investigación sobre eso mismo de qué es lo que es un data warehouse, qué es lo que es un data lake, porque yo necesito que usted lo lea primero, porque luego vamos a hacer debate sobre ese temita aquí. Pero siempre me gusta que usted tenga, por ejemplo, yo le pongo una definición ahora y le va a entrar por un oído, le va a salir por otro. Me gusta más debatir ese tipo de temas, porque eso es lo que usted tiene que estar claro. Ok, a partir de esto de aquí, ¿qué construyo? ¿Un data warehouse o construyo un data lake? ¿Qué tipo de información yo guardo en un data warehouse? ¿Qué tipo de información yo voy a guardar en un data lake? O cuándo lo podemos llamar un data smart. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros tenemos que manejar muchas veces como ingeniero de datos. Dígame, Marichal. pues nosotros podemos tener un intermedio, que es lo que le decimos un cubo. O sea, que ahí sacamos la base de datos de todos los lados, no llega a una base de datos grande si no tenemos datos importantes, pero de toda la base de datos para poder sí accesar a cualquiera de ellas. Ese cubo es como un resumen y así usted lo maneja más fácil porque todo va al cubo. Sí, mira, incluso el cubo, que mayormente ese era el dolor de cabeza del ingeniero de base de datos, hacer el famoso cubo. Casi ya ni se menciona, en el sentido de que ya la mayoría que hacen un data smart, o hacen un data warehouse, o hacen un data lake, aunque el cubo se sigue utilizando muchísimo todavía. Lo que pasa es que ya con el cubo tiene algunas limitaciones que con las herramientas que tenemos ahora se nos hace mucho más fácil todavía importar, conectar con diferentes fuentes, las diferentes data warehouse, data lake o data smart que yo tenga, que te van a ayudar todavía muchísimo más. El mismo Drive, por ejemplo, ustedes van a ver cómo vayamos a trabajar en grupos. El mismo Drive tiene una herramienta que se llama Collaborative, que luego le explicaré cómo se instala, y cómo te la usa, que es prácticamente el mismo notebook de Jupyter que nosotros utilizamos. Prácticamente el mismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes saben que aquí se trabaja, bueno, algunos no saben, ¿verdad? Porque no dieron la materia conmigo, la de inteligencia. Pero nosotros vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Anaconda. Te va a venir aquí, tú pones así mismo, Anaconda Python, lo descarga. Visual Studio Code tiene una extensión que también usted lo puede utilizar. Lo que pasa es que aquí con Anaconda tiene ya como un environment, o sea, trae la mayoría de librería instalada. Si te hace falta cualquier otra librería, es como más fácil tú utilizarla, o sea, que tiene esa ventaja. Como que tú tendrías menos problemas para trabajar utilizando el tema de esta distribución de Anaconda. Ahora,
Visual Studio Code la tiene también. Yo lo que le voy a explicar cómo serían las entregas prácticas, por ejemplo, en esta materia. Dígame, Martín. Yo no utilicé Anaconda, yo siempre utilicé UPT Live. ¿Se puede utilizar UPT Live o tiene Sí, que no hay ser? problema. Siempre Ok. y cuando te dé para los ejercicios y luego las extensiones te funcionen bien, no hay inconveniente. Lo que pasa es que digo que con Ok. Anaconda trae la mayoría de paquetes y como que tú tienes que instalar menos cosas cuando tienen prácticas. Ok. Pero con eso no hay problema. Dígame, Marichal. Profesor, ¿y qué vamos nosotros, por ejemplo, a programar? Si sabemos que tenemos el RapidMiner, tenemos el Kaggle, ¿es que se pronuncia? Kaggle. Ajá. Y tenemos otras herramientas para minería de datos que son poderosísimas. O Ok, vamos a hacer algo especial, no sé. nosotros vamos a trabajar directamente en Anaconda, vamos a trabajar con Python. Vamos a trabajar con Python, vamos a ver algo de Databricks, vamos a ver algo del ecosistema completo de Hadoop. Lo del ecosistema de Hadoop, no sé si ustedes, tengo que ver si van a poder hacer práctica o no, pero por lo menos sí se lo voy a mostrar de cómo funciona. Por el tema de que algunos quizás no tengan la capacidad de correr la máquina virtual, aunque yo se la envío como quiera. El que quiera instalarla la instala porque necesita como mínimo 8 GB de RAM para correrla. Con 4 funciona, pero se te mueve demasiado lento. Tendría que ser mínimo 8 para que funcione bien. Yo la enviaría como quiera ahí para que quiera subir al laboratorio lo sube. Dígame. Porque una de las desventajas que tiene el data mining es el recurso que utiliza Sí, para trabajar, porque consume muchos recursos por la cantidad de datos que maneja. exacto. Por ejemplo, si vamos a utilizar algunas tablas o base de datos ya creadas, como la que trabaja el USI Machine Learning, que ya están las bases de datos ahí y uno puede trabajar y hacer data mining con esa base de datos. Sí, hay muchas. Incluso yo estoy tratando de hacer pero todavía no lo he podido lograr, una relación con una empresa que se dedica a entrenamiento de minería y de inteligencia artificial, como para que me crearan, viene siendo como un espacio tipo guapa, pero que los estudiantes pudiesen conectarse y utilizar los datos que están ahí ya, libre de costo. Ellos estaban haciendo como un tipo de fundación, incluso yo les mandé la información de que eran estudiantes universitarios y estamos en ese proceso. No creo que se logre en este trimestre porque todo va como un poquito lento, pero sí yo entiendo que para el próximo trimestre creo que voy a estar trabajando eso para que se haga un poquito más fácil, porque pero a veces no me gusta tampoco ese tipo de plataforma en el sentido de que no siempre usted va a tener los documentos ahí, va a tener que buscarlo, limpiarlo, extraerlo y montar su propio escenario realmente, porque se trata de que usted vea qué herramientas se utilizan en la vida real. Dígame, Ambiorix. Ok, profe, una duda que yo tengo, porque ahora mismo me interesa cómo inmergirme más en el área de la inteligencia artificial. Entonces, yo quería saber, ¿existe alguna diferencia o hay más importancia entre Python y el lenguaje R para analizar datos? Mira, R realmente cuando se trata de datos financieros, para el tema de explicación, R es mejor. Si yo trabajo en un banco, mayormente la gente te va a decir, aprende R. Lo que pasa es que Python, hacer un lenguaje como que el de cybersecurity lo puede utilizar, el de infraestructura lo puede utilizar, el que programa para web lo puede utilizar y es uno de los mejores lenguajes para temas de inteligencia artificial. Ha tomado más auge. Pero si tú me dices a mí, para análisis financiero y de datos y geolocalización, ¿cuál es más? Estadístico también, profesor. Todo lo que tenga que ver con estadística, R le lleva con alguna librería que posee a Python. Pero ¿qué pasa? Python te hace lo de la estadística y te trabaja con modelo de machine learning un poquito como más fácil para tú adaptarlo y utilizarlo. Y tiene más ayuda también a nivel de soporte cuando se trata de ese tipo de modelos. Y por eso Python ha escalado mucho. Y por ejemplo, tiene una librería como Panda, tiene una librería como NumPy, que son poderosísimas para el trabajo de manipulación de datos. Ahora, cuando tú vas a un banco, tienes que manejar los dos obligatoriamente, porque Python al final, cuando se trata de Machine Learning, siempre se va a hacer, mayormente eligen Python, pero R también tiene su mercado.
sea, los dos te puedo decir que son buenos. Entonces, miren acá. Nosotros hemos utilizando Anaconda o Jupyter, por decirlo así. Lo que pasa es que yo le digo Anaconda porque te trae el environment. Usted puede crear su propio environment. Ya eso lo apliqué yo en inteligencia. Aquí en minería podemos trabajar aquí, porque no importa el environment que estemos trabajando. Aunque siempre cada vez que uno tiene un proyecto es bueno crear ese environment. Y hemos estado utilizando Jupyter. Ahora, ¿por qué hay un notebook? Porque en este notebook, como se trata de minería, te va a dar la facilidad para usted ir documentando lo que usted va haciendo. Porque recuerde que usted va a hacer análisis. Usted tiene que poner conclusiones, tiene que poner, ¿verdad? Ir describiendo los pasos que usted va realizando. Entonces, aquí en Anaconda, usted puede crear un filet, un folder, el notebook. Fíjese que el notebook tiene algo interesante, que es una línea. Y esta línea me dice que, mire, esa línea de código ahora mismo. Yo puedo decir 2 más 2, por ejemplo, y me va a dar la respuesta. Que van a ser 4. Después si X es igual a 2, Y es igual a 4, y S es igual a X más 2, perdón, a X más Y. Y le voy a decir que me imprima a S. Me hace la suma. Ahora, esta línea que yo le puedo indicar que no va a ser de código, sino va a ser de Markdown. Sino aquí yo le voy a poner un texto. Ahí eso para yo documentar. Es decir, que cuando usted me va a entregar una parte práctica, usted tiene que organizarlo. Punto número 1. Entonces usted me le pone el título aquí de punto, cuál fue lo que yo solicité, cuál fue el desarrollo y cuál fue la salida. Porque yo voy a evaluar lo que usted tiene aquí y la salida. Entonces, siempre en las tareas prácticas, usted va a enviar 2 documentos. El notebook y el PDF de la práctica completa. El notebook, usted siempre viene aquí y le da a descargar y se la va a descargar, fíjese ahí, con este formato, que va a ser un notebook. Y luego aquí mismo, usted tiene la opción también de descargarlo, ¿verdad? Como un PDF, pero también se lo hace rápido. Usted le da control P y lo salva como PDF. Fíjese que él te toma la vista que tú tienes en el momento y le da salvar. Pero así era, profe, así era que hacíamos en IA. Exactamente. Por eso le dije que los que están en IA van de robo porque ya tienen una parte ganada, porque ya ustedes vieron eso allá. Que como le dije, nada más la primera semana, sí, usted va a tener, como quien dice, repaso de la importación de datos, que los que no estaban conmigo en inteligencia artificial no lo vieron. Pero gracias a Dios, de nuevo Pencil ya sí me van a cambiar eso. Que es que yo siempre he querido minería primero y luego inteligencia artificial. Porque primero usted tiene que saber manipulación de datos, ¿verdad? Para luego construirme los modelos. Ese sería lo ideal. Dígame, Martín. Sí, usted lo dijo el trimestre pasado y sería bueno que minería de datos fuera un prerequisito para dar inteligencia artificial. Exactamente. Eso ya en el nuevo Pencil que va a salir, ya va a estar corregido esa parte. Para concentrar, para avanzar todavía IAS, darle un poquito más avanzado en el sentido de que ya como usted llega a inteligencia artificial, yo no le voy a hablar ni siquiera de Python, ni de manipulación, ni de importación, ni de transformación. Usted llegó la primera semana, modelos. O sea, es decir, que se avanzaría muchísimo más. Que eso es lo que yo quiero ahí lograr. Entonces, miren acá, ¿qué pasa con el tema de minería de datos? Eso sería para el tema de la entrega, pero regresando al tema minería de datos como tal. Miren, la minería, cuando uno habla de minería de datos, que yo le digo que prácticamente se quedó, con así decirlo, el nuevo mercado. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día la cantidad de datos que se almacenan en la base de datos excede nuestra habilidad de reducir y analizar. O sea, si usted no usa técnicas automatizadas, prácticamente sería imposible analizarlo. Anteriormente, la base de datos hoy en día, señores, crecen de manera descomunal. Fíjense en ustedes con los teléfonos. Hoy que tiene un teléfono, por ejemplo, de 128 GB, 256, automáticamente lo llena. Usted dirá de disparate, pero lo llena. Imagínense en un negocio que quieren capturar la mínima data, se quiere capturar, se quiere guardar, porque eso se quiere analizar. Entonces,
Muchas bases de datos comerciales transaccionales y científicas crecen a una proporción de manera descomunal. Entonces, hay un modelo que se llama KDD, que prácticamente ese es el que se aplica. Se llama Knowledge Discovery Database, como descubrimiento de conocimiento en base de datos. O sea, ese viene siendo el proceso completo de extracción de información que se encarga además de la preparación de los datos y de la interpretación de los resultados obtenidos. Prácticamente este viene siendo el modelo ETL, como quien dice. Pero en minería nosotros lo llamamos KDD, descubrimiento de conocimiento en base de datos. O sea, usted va a traer información, usted la va a preparar, usted la va a interpretar. Usted va a buscar ahí patrones válidos. Usted va a comenzar a detectar cuáles son los datos potenciales, cuáles son los útiles. Entonces, el objetivo de esto es interpretar grandes volúmenes de datos. Entonces, un KDD, que es un campo creciente, hay muchas metodologías de descubrimiento del conocimiento. Algunas son genéricas, otras son de dominios específicos. Los datos se van a recoger, por ejemplo, en un conjunto de una base de datos, van a formar patrones. Puede involucrar tanto un proceso iterativo o no iterativo de búsqueda de modelos, patrones, parámetros. O sea, hay un mundo que descubrir. Usted puede tener medida cuantitativa, cualitativa, medida de precisión y todo eso prácticamente tratar de unificarlo. Pero porque al final lo primero que uno hace, ¿cuál es el objetivo de yo recolectar estos datos para yo saber cuáles son los datos que yo voy a recolectar? Yo tengo que tener alguna medida de interés, alguna medida para yo validar que esos datos sean correctos, que son de los grandes retos que uno tiene. Porque tú vas a capturar tantos datos y sobre todo en la actualidad, donde nos encontramos ante un bombardeo de que tú no sabes si esos datos son, vamos a decirlo así, verdaderos o no, que te convierte, que lo convierte en un verdadero reto. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes. Y miren que ese término de KDD inició en el 89, prácticamente, a utilizarse ese término. O sea, que no es de ahora. O sea, que te hablaba, mira, dentro del KDD tú tienes que descubrir. Y cuando te hablaban de descubrir, te decían, mira, es que esos datos que están en esa DB, tú tienes que observarlo, recogerlo, formar hipótesis para tratar de explicar las observaciones realizadas. Pero, ¿qué pasa con el modelo KDD? Que aquí se entiende que una parte interesante es que las computadoras, por así decirlo, son capaces de observar y recoger datos, a veces mejor que los observadores humanos. Ya los programas estadísticos pueden generar agrupaciones de forma automática entre los datos recogidos, lo que te va a ayudar a ti a reducir considerablemente el tiempo que tú dedicas a ese tema. Buscar relaciones, patrones. O sea, la capacidad que tienen hoy día las computadoras para generar búsquedas exhaustivas, sin contar con lo que viene ahora, señores, de los GPU, de los microprocesadores que está integrando Nvidia, que se ha quedado con el mercado de las tarjetas gráficas. Que es una locura. O sea, nosotros no hemos visto nada para lo que viene el próximo año o los próximos 5 años. Estamos en pañales para lo que va a pasar. Dígame, Martín. Es muy interesante esa cosa de los procesadores, que dentro de los procesadores haga procesadores dedicados para bajo consumo y otros para alto consumo. Sí, no, ahorra mucha energía. Es una locura total lo que va a suceder. Por ejemplo, ya la nueva Mac, tú puedes correr tu propio modelo. Es más, tú puedes programar tu propio ChatGPT dentro de una Mac, o sea, tu propio, correr un modelo de llama y la Mac te lo corre automáticamente ella con el nuevo procesador que trajo, el nuevo GPU que trajo. O sea que cada vez más esto va a avanzar mucho más rápido porque vamos a tener miles de usuarios, porque había muchos usuarios que no estaban experimentando porque no tenían el recurso computacional asequible.
porque una tarjeta de esa te costaba 10,000, 15,000 dólares. La Mac que salió reciente te cuesta como 2,500 dólares, la Pro, y ya tú tienes un entorno ahí donde tú puedes comenzar a trabajar con inteligencia artificial, creando ese tipo de modelos, tipo ChatGPT, creando agentes. O sea que hoy en día no estamos limitados por el recurso computacional, que es muy, pero muy buena noticia. Entonces, eso mismo pasa que cuando está hablando del KDD, que yo le decía, te hablo de la palabra descubrimiento, pero al mismo tiempo también dice, mira, también tiene que descubrir conocimiento. O sea, cuando te hablamos de extracción de conocimiento, ahí usted, ¿qué va a tener que hacer? Usted va a tener un conjunto de datos, que muchas veces le llamamos hechos, utilizando un lenguaje, y va a utilizar alguna medida de certidumbre. Entonces, ahí se va a formar ese patrón para tratar de extraer ese conocimiento. O sea, podemos utilizar lenguaje de alto nivel, tiene que tener precisión, tiene que ser eficiente. Entonces, cuando usted habla del proceso KDD, hay que tener algo importante. Usted tiene que tener un dominio de la aplicación. O sea, tiene que saber cuál es el conocimiento relevante, cuáles son los objetivos del usuario final, que en cierto sentido va a tener cierta dependencia de ese usuario. Porque usted tiene que saber cuáles son los cuellos de botella del dominio, saber qué partes son susceptibles de un proceso automático y cuáles no, cuáles son los objetivos, los criterios de rendimiento que existen. Y casi siempre tenemos un problema con el tema de los objetivos. Que es que los datos, realmente, yo siempre he dicho, los datos, muchas veces cuando tú te aplicas Big Data o haces minería, tú encuentras hasta preguntas o tú le das respuestas a preguntas que tú ni siquiera sabías que tenías esas preguntas. Porque es que muchas veces tu mente percibe una cosa, pero cuando tú te vas a los datos, te dicen otra. Y eso es lo chulo de este mundo. Entonces, muchas veces los objetivos que se supone que tiene la empresa quizás no sean los ideales. Entonces, el analista, porque tú vas a tener una etapa acá, que luego hablaremos de eso cuando estemos hablando de visualización, pero por mencionar, hay una etapa de exploración de los datos. Y esa etapa de exploración de los datos es para usted tratar de entender con cuáles datos yo cuento, para entonces saber si los objetivos están alineados a esos datos o no estamos alineados a esos datos. Porque no puedo comenzar a hacer un proyecto supuestamente a prometer cosas que quizás los datos que usted tiene no le van a dejar llegar ahí. Dígame, Ambiorix. En base a la exploración, profe, yo soy analista de datos en la empresa de Norte, aunque aún no estoy muy familiarizado con el tema, estoy aprendiendo más, pero hay cierto proceso que nosotros tenemos en una herramienta que se llama Spoon, no sé si la conocen, Sí, sí. que es exactamente la exploración. Se hacen comparaciones de datos que tenemos hoy al día con datos que teníamos anteriormente para ver si hay una discrepancia. Pero existe como, bueno, creo, no sé si es que están mal estructurados los procesos, pero se toma mucho tiempo. ¿Usted cree que existe otra herramienta? ¿Es por la herramienta o se puede utilizar otra metodología para la exploración? Mira, para la exploración, mayormente, por eso es que Databricks se está quedando con el mercado. La gente de Spark y Databricks, pero ¿qué pasa? Hay un temita con esto, el tema del costo de la infraestructura de eso, porque Databricks trabaja con ¿qué? Con cluster. Cuando tú tienes cluster o varios clusters procesando grandes volúmenes de datos para hacerlo más rápido todavía, cuesta, siéndote sincero. Muchas veces uno lo lleva a una base de datos Snowflake, que esa gente están, Snowflake se llama, la base de datos, que tú puedes poner los datos acá, pero esta gente está a otro nivel también porque trabajan con clusterización. Pero Databricks viene siendo cuando tú vas a trabajar con grandes volúmenes de datos, mayormente, ese es el proyecto mayormente que tú lo haces. Si te quieres conectar con MySQL, tú lo extraes aquí hacia Databricks y trabajas la consulta aquí, que la reduce considerablemente, pero lo único malo, que el costo también es un poquito elevado. Ahora va a depender de la urgencia que tengan con los datos. Pero ¿qué yo siempre hago con ese tipo de temas?
mira lo que problema que tenemos los analistas. Que ahí fue que yo, como yo decía en inteligencia artificial, ahí fue que yo me di cuenta de lo malo que somos en base de datos. Es que esos datos o los tipos de datos que tenemos en la tabla no son los correctos. Casi siempre te utilizan un string, casi nunca utilizan valores char cuando lo pudiesen convertir columnas en char. Por ejemplo, no es lo mismo yo procesar una columna de datos flotantes que una columna de datos entero. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tantos tipos de datos mal estructurados que cuando tú lo cargas, bueno, aquí lo vamos a ver eso. En inteligencia yo creo que vimos ese asunto cuando yo cargaba y yo simplemente cambiando el tipo de datos de esa Nosotros columna. lo vimos, nosotros lo Exacto, vimos. exacto. Bajaba considerablemente la carga de esos datos en memoria. Por lo mismo que ustedes vieron en programación 1, que dependiendo del tipo de datos, te ocupa un espacio en memoria. Y eso es lo primero que nosotros debemos saber. En mi fuente de datos, yo colocarle el tipo de datos correcto. Pero cuando son con aplicativos es mucho más difícil. Aunque no, porque al final tú lo pasas ¿a dónde? Tú lo pasas a tu data warehouse o a esta base de datos de aquí, de las diferentes fuentes que tú tienes, lo llevas Snowflake, por ejemplo, y tú le pones el tipo de datos correcto para luego procesarlo. Pero ahora mismo, cuando son grandes volúmenes de datos, mira aquí con Databricks, es una locura lo que hace, la verdad. Sobre todo cuando tú te conectas, porque lo chévere de Databricks, incluso que es muy familiarizado a esto, cuando tú tienes un notebook, tú tienes una celda, y aquí yo puedo ejecutar una sentencia de SQL y hacer operaciones con SQL porque, por ejemplo, ponle que un Windows Function me va a funcionar para ese tipo de datos o para lo que yo quiero hacer. Y con esa salida de aquí, yo la tomo y hago otra función por utilizando Python, por ejemplo. Pero voy a utilizar la data que yo, ya la variable que yo tenía aquí. Es una locura porque yo puedo mezclar diferentes lenguajes de programación en un mismo notebook para encontrar una solución mucho más óptima y reduciendo el tiempo considerablemente. Ahora, esos clusters, como funcionan, mira, para datos, es que en paralelo, cada job de lo que tú tienes ahí, te comienza a ejecutar un volumen de datos, una partición de esos datos, que puede estar lo más incómodo posible y te lo hace en milisegundos, la verdad. Es increíble lo que hace eso. Lo único malo que habría que ver qué tan complejo está lo tuyo para que tú estimes el costo, porque realmente esa herramienta de Databricks mayormente la tiene la gente de Azure, pero bien interesante, la verdad. Yo creo que sí, por lo menos la empresa deberían invertir en una herramienta así, porque esa que tenemos, como le dije, de Spoon, se toma mucho tiempo en hacer comparaciones. Estamos hablando de mínimo las transformaciones que nosotros corremos allá tardan 2 horas como mínimo, esas son las más rápidas. Hay algunas que hay que correr en la madrugada y duran 4 y 5 horas. Y también otra alternativa sería, por ya tener que hacer usted de ahí, como quien dice, a comandazo limpio con Python. Pudiesen segmentar la data, como ustedes mismos prácticamente creando su entorno como si fueran pequeños clusters, porque por ejemplo yo pongo a correr en diferentes servidores, diferentes ejecuciones y luego unifico y ahí tú harías la comparación un poquito más rápida. Ejemplo, yo en proyectos he hecho eso, que he tenido que extraer información y lo que hago es que hago algunos scripts en Python. Cuando veo que hago una data que es compleja, ejecuto una parte normal con la herramienta que yo estoy utilizando, pero la otra parte utilizo, por ejemplo, Python, y luego lo que hago es que la inyecto a la otra herramienta que yo quería. Muchas veces hago eso. Profe, perdón, Ajá. pero si tienen Azure y tienen Databricks, tienen la oportunidad de subir el procesamiento que ellos quieran en Azure. O sea, es un problema de costo al final, porque esa herramienta poderosísima, cuando usted la tiene es de Azure, claro está. Cuando usted la tiene en Azure, usted sube memoria, usted sube procesamiento, usted sube todo, aunque le cueste más, pero lo que le toma 2 horas, seguro que lo hace en 15, 20 minutos. Bueno, que eso es así. Mira, yo fui a una empresa que vinieron una gente y le hicieron un proyecto. Y la verdad, el proyecto duraba, al principio duraba 15 minutos. Y cuando yo estaba ahí, yo le dije, mira, eso
como lo estructuraron, con el tiempo se va a convertir en un monstruo. Y esos 15 minutos van a ser fácilmente 2 días procesando. Ellos le pagaron el dinero como quiera. Al final, cuando me llaman, a los 3 meses, yo me equivoqué. Porque yo le dije que en 3 meses eso se iba a poner lentísimo. Yo me equivoqué. Al mes estaba eso lentísimo. Cuando me llaman, justamente eso mismo, los datos mal estructurados, mucha repetición de columnas, duplicidad de los datos. Ya cuando tú tienes un análisis para comparar, y yo llego a la empresa para ver un reporte, porque casi siempre el otro día tú quieres tener ese reporte a la mano, y le duraba, lo comenzaban a correr a las 7:30 de la mañana, y eso tú podías comenzar a analizar la data a las 11:30 de la mañana, porque tenía 3 años de datos. Imagínate que ellos querían para comparar 5. Dije, no va a haber forma de lograr lo que yo quiero. Entonces, por eso era importante uno tener esa parte bien clara. ¿Cómo te resolvió? Porque ya en ese momento está en la base de datos creada. Crea un data smart. Sí, un data smart nuevo y reestructurar la data smart, entonces usted empezó a correr ahí su rutina. Eso fue recrear el proyecto prácticamente, porque los datos mal estructurados, hacer una nueva modelación de datos, y tú le dejabas conectado a la vieja el modelo nuevo, ¿verdad? Para que no se le dañara, obviamente, para que lo siguieran consumiendo lo que uno terminaba. Y hicimos como un data smart paralelo, obviamente, no cometiendo los mismos errores que ellos hicieron, y tratando de hacer la mayoría de operaciones no en Power BI, que luego hablaremos de eso también, el por qué no es bueno hacer la mayoría de operaciones pesadas. No es bueno hacerlo en esa herramienta, porque esa herramienta es para visualización, no para hacerte las operaciones. Ya para las operaciones, bueno, que tú utilices Python o el mismo SQL, las transformaciones que tú vayas a hacer, hazla ahí, que el dato pase lo más depurado posible para la herramienta de visualización. Esas son las buenas prácticas. Y luego, cuando estamos viendo esa herramienta, yo le voy a explicar el motivo de por qué hace sentido usted hacerlo, porque cada herramienta viene para lo suyo. Power BI, tablero, o sea, eso es visualización. Eso viene para que usted haga visualización. Y eso, que Tableau te maneja mejor el tema de que por eso es más cara, y muchas empresas lo utilizan, porque cuando tú haces transformaciones con él, es como más robusto y te soporta más ese tema de hacer operaciones directamente en él que el mismo Power BI. Aunque ha mejorado muchísimo, tengo que decirlo, las últimas versiones de Power BI, yo he hecho algunas operaciones ahí, llámale por vagancia, o no vagancia, sino que yo digo, bueno, para yo hacer esta operación en SQL, tengo que mover esta tabla, tengo que mover este campo, tengo que volver a conectar aquí, tengo que venir el tablero y volver a modificar esto aquí. Por lo menos son una semana de trabajo. Si yo lo hago directamente en Power BI, prácticamente lo voy a hacer en 1 hora. Yo lo que hago muchas veces es que lo hago, ¿verdad? Y voy trabajando en paralelo el cambio. Porque, analizo el comportamiento. Si yo veo que me lo hace rápido y le doy par de meses y yo veo que continúa igual, yo digo, ok, eso soporta el cambio, el cálculo lo está haciendo de manera bien. Y cada vez más yo he visto como esa mejora en la herramienta, que anteriormente cuando tú le ponías muchos pasos, como que era un poquito lento para este modelo. Por experiencia, a mí me gusta utilizar Power BI con un cubo, pues que ya los datos están ahí y él te lo va a presentar de una vez. Sí, pero cuando uno lo pone a hacer cualquier procesamiento de data fuerte, se te agacha de una forma que tú no tienes forma de levantarlo. Sí, no, que cuando tú le das un dashboard, yo le hago su cubito, y que coja los datos de su cubito ahí tranquilo. Así es. Es un temita que tienen, señores. Eso, hay muchos, como le digo, hay muchos escenarios. Cada escenario va a ser diferente, cada empresa es diferente. Y ahí que usted tiene que decir, replantearse cómo voy a resolver esta situación. Pero siempre, muchas veces la mejor forma de haciendo los scripts, ¿verdad? Sabiendo manipularlo. Por eso es importante manejar un lenguaje de ciencia de datos. Por eso yo le digo, tómale amor a Python, tómale amor a esta materia, porque cualquier cosa que usted vaya a utilizar, usted resuelve con Python. Se fue por área de redes, la automatización, usted va a utilizar Python. Se fue por ciencias de datos, Python. Inteligencia artificial, Python. Se fue por infraestructura, Python. Todo lo que usted vaya a usar, usted lo va a utilizar. O sea, que es algo que usted está aprendiendo para la vida. Aparte, ¿verdad? Que le va a ayudar a pasar la materia, también esa es la otra. Y yo le digo a todo el mundo, hoy en día, el ingeniero de sistema, usted tiene que saber
Es increíble. Eso ha sido un dolor de cabeza para mí, la verdad. El ingeniero de sistema anteriormente tenía un problemita, el software. Nosotros discriminábamos a Excel. Uno veía Excel y como que uno se sentía, ¿por qué tú haces un Excel? No vamos a hacer un software. ¿Por qué tú haces Excel? Vamos a hacer un software. Esa era la respuesta de uno, como que uno tenía como cierta rechazo hacia Excel. Pues mira, yo le digo la verdad. Hoy en día, si usted es ingeniero, usted tiene que saber Excel sí o sí. Porque la mayoría de empresas ya tienen sus plantillas, manipulan datos, el departamento de contabilidad tiene sus plantillas y los errores que van a tener son en Excel, te van a pedir ayuda y entienden que porque tú eres ingeniero de software, tú manejas a la perfección Excel. Y usted sabe que no es así. Muchas veces usted sabe insertar una columna, agregar una fila, pero usted no tiene ni idea de todo No, lo que... pero yo le pongo un ejemplo de eso, profesor. Si muchas empresas grandes tienen SAP Sí, ya preinstalado y SAP, muchas empresas grandes no bregan con Crystal Report. Lo que hacen es que usted lo baja todo a Excel y de Excel es que lo trabaja. para que sepa. O sea, Sí, hoy en día es una herramienta que usted tiene que manejarlo sí o sí. Usted no tiene opción. Ya no puede, lamentablemente, discriminar a Excel. Entonces, también continuando aquí con el modelo KDD, aparte de usted saber los objetivos, hay un tema de preprocesado de los datos, que ahí hablamos, vamos a eliminar el ruido de los datos. Vamos a hacer estrategias para manejar valores ausentes, normalización de datos. O sea, en esa etapa de preprocesamiento, usted va a eliminar ese ruido de ese dato. A la etapa 4, usted va a transformar y a reducir los datos. ¿Qué usted hace? Búsqueda de características útiles de los datos según sea el objetivo final. Reducción del número de variables, porque ese es el problemita que tenemos. Yo lo vuelvo y lo repito, es vagancia, porque no es por falta de conocimiento. ¿Cuál es mi objetivo? No, mira, yo quiero saber las ventas trimestrales de tal departamento. Ajá, usted encontró una tablita y la tablita tenía todos los campos ahí, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Pero ya usted sabe que si usted se siente un ratito, quizás usted necesitaba el campo 1, el 4 y el 5. Pero usted se le hizo más fácil hacer un select a toda la columna, a todos los datos. Porque usted lo vio más rápido. Select asterisco, from, y usted cargó todo. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace una auditoría, la mayoría de problemas son ahí que andan. ¿Qué pasa? Al principio, usted está haciendo una prueba con X cantidad de datos, le funciona bien. Y usted lo dejó así porque le funcionó bien. Porque si va a ir le dura mucho para cargar, dice, venga, ¿qué es lo que pasa? Y le busca la vuelta. Pero como le funcionó bien, usted lo deja así. Sobre todo cuando son proyectos nuevos. Lo deja así. Lo que usted tiene que pensar que esa data va a evolucionar con el tiempo. ¿Qué pasa cuando evoluciona con el tiempo? Se supone que esto que está acá, esta tabla va a ir creciendo. Pero lo que usted no se dio cuenta es que usted dejó dos columnas ahí, que cuando viene a ver a la más pesada, que eran los streams, usted la dejó ahí. Y cada vez que ese modelo se conecta, cada vez que esa data se carga, le está cargando eso que está ahí. Llega un momento que ese proyecto suyo se vuelve, no hay forma que sea viable. Peor aún, nunca documentamos. Escuche bien, yo vine, hice unas funciones, hice unas medidas, hice unos scripts, pero usted no documentó ni para qué era eso, ni a qué afectaba eso. Luego mantenerlo en el tiempo cuando se requiere un cambio. Es como algo que usted hizo hace 5 años atrás. Usted va a tratar de comprender qué fue lo que usted hizo, porque usted no documentó. Y vuelvo y le digo, no manejamos el tema de control de versiones, no manejamos, entonces, cuando cambiamos no nos damos cuenta. Quizá usted confirmó que un dato estaba bien, pero luego fácilmente dañó otro reporte. Entonces, una empresa impulsada por los datos, que me he topado esos escenarios, que yo tengo un site de SharePoint, tengo archivo en Google Drive, y eso lo llevo a una herramienta que haga un resumido conectado automatizado. Es decir, yo tengo una herramienta aquí en este site, y de ese site, por ejemplo, póngale que yo tengo Google Drive. Tengo otro de OneDrive. Lo llevo aquí también. Tengo otro en SharePoint, lo llevo aquí también. Tengo otro en SQL, también lo llevo aquí. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de información? Que me cambian un dato aquí en la fuente.
o yo le renombré, hice cualquier cambio, lo eliminé, pero usted no tiene un control de esos datos, de esa fuente. Porque usted lo que estaba tratando de conectarse al principio, pues rápido. Ah, ¿dónde está ese dato? Está al lado. Ah, sí, ya me conecté. Lo puse aquí. Por ello hay razón, le cambiaron un nombre aquí o lo eliminaron. Ya este reporte se ve afectado. Y peor aún, si esta es mi fuente y yo tengo más herramientas conectadas a esa fuente. Una de las locuras más grandes que yo vi en una empresa de renombre que supuestamente trabajaban eso de datos. Trabajaron unos formularios, que esos formularios se conectaban a un dashboard con los correos personales, porque la empresa no tenía correo corporativo de los empleados. ¿Cómo se dieron cuenta del problema? ¿O cuando me llaman? Una empleada se va. ¿Qué hizo ella? Eliminó o desvinculó todo lo que tenía que ver con la empresa. Y eliminó la data por completo, los formularios. Luego me llaman que los formularios no están funcionando. Cuando yo voy, le doy a refrescar, no se actualiza. Mira, está desde hace 15 días que no se actualiza. Déjame ver cuál es la fuente de datos. Este formulario. Ok, este es el formulario. Sí, pero que ellos lo llenan el formulario. Déjame verificar. La propietaria, fulanita de tal. Pero ella no trabaja aquí. Digo yo, pero es el problema entonces. Gracias a Dios que la joven no era de mal corazón, porque le habían pedido que si otra dice, yo lo eliminé, yo eso no está aquí. Y yo le pido el favor, como para yo ir donde ella está, para que ella se conecte con su correo. Entonces ella me dijo, yo eliminé todos los datos. Yo le dije, no, pero aunque tú lo hayas eliminado, yo no le dije ni incluso está en la papelera, por si acaso. Yo dije, quizá lo podemos recuperar, le dije. Yo puedo ir donde tú estás. Ella me dijo, sí, está bien. Yo voy donde está. Ella pone su correo. Simplemente yo fui a la papelera de reciclaje y le di a restaurar. Y obviamente volvió toda la normalidad. Y ahí le cambié el propietario a que pasara a una de las personas de allá. Pero fíjense en que por una mala práctica, estamos hablando de unos formularios que ya tenían alrededor de 9 meses de data. Que se fuera esa data. Y ese formulario era tan importante porque era un inicio de una evaluación de un proyecto que se iba a hacer durante 2 años. Entonces, tu primer año se iba a ir a la nada simplemente por una mala práctica de que tú, ese formulario que tú lo tenías en Drive, que era sumamente importante para ti, el propietario de eso era una persona con su correo personal. Que son de los errores que se cometen. Porque una empresa que te dice, voy a hacer un proyecto de datos, que eso se encarga usted de diseñárselo. Lo primero es que por lo menos tiene que tener, para que sea un correo corporativo, para tú poder conectar esas fuentes de datos. Van a haber muchas tablas y muchas hojas de Excel que tienen muchos títulos, mucha chulería, colorcito, que va a haber que reestructurarlo para que la fuente de datos llegue lo más limpia posible al dashboard. Y mientras más limpia llega, obviamente más rápido te voy a dar lo que tú necesitas, que son las comparaciones. Entonces, de eso se trata este mundo. De eso se trata. Ahora bien, vuelvo y le repito. Cada semana va a depender de usted porque yo le voy a estar mandando contenido. Por ejemplo, mañana yo voy a mandar importación y limpieza de datos. Ya lo que estaban en inteligencia conmigo, ok, le va a servir de repaso porque ya ustedes lo vieron. Lo que no, bueno, a ustedes le tocan en estos 15 días ver esos 2 videos, practicarlo. Porque la siguiente clase venimos a trabajar eso, para analizar datos. Venimos con una guía, fácilmente un laboratorio. Hablamos de eso, analizamos eso, cómo funciona, qué es lo que vamos a hacer, porque ya trabajar. Yo les repito que vamos a trabajar. Entonces, pero vamos a trabajar en base al modelo KDD, ¿verdad? Que en una clase también voy a desglosar eso, porque el proyecto final va a tratar en base a ese modelo KDD. Porque usted tiene que llevarlo así, con esa guía. Los objetivos claros, qué es lo que vamos a hacer, las diferentes implementaciones que vamos a realizar. Que en la semana 3 ya el proyecto final va a estar cargado en plataforma. O sea, en 2 semanas ya está cargado. O antes, creo. Estamos a 12. Antes del 25 tiene que estar en plataforma. Mucho antes. Creo que el día 20 tiene que estar cargado. No tengo ni idea. Porque este trimestre no me gusta mucho. Porque como, bueno, es medio raro. Primero porque estamos en Navidad, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa con ustedes en Navidad. Se resetean. Entonces,
justamente creo que se van de vacaciones el día 20 o 21, ¿no? Algo así, de diciembre, o el 20, algo así, o el 16 creo que por ahí. O sea, van a tener como 20 días de vacaciones. Y van a regresar en enero. Y en las primeras 2 semanas de enero, usted tiene que entregar el proyecto final, imagínense. Eso que ponerlo de ya, para que ustedes lo vayan trabajando ahí. Y no tener problemas. Bien. Pero fíjense en que, como les decía, este mundo es una chulería. Los datos, como yo les dije al principio, petróleo del siglo XXI. Datos es sinónimo de toma de decisiones, sinónimo de conocimiento, de información. Ahora es usted, un dato por sí solo, ¿verdad? No va a representar nada, pero es lo que mayormente las empresas protegen. Porque ese dato es que usted le va a agregar información, perdón, le va a agregar valor para convertirlo en información. Entonces, esa información ligadas y conectadas con otras se va a conectar en conocimiento. ¿Y qué pasa con ese conocimiento? Te va a ayudar a tomar decisiones de manera sabia. Que eso es lo que quieren todas las empresas. Entonces, por eso es tan impactante y tan importante el tema de la minería de datos. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya usted sabe el reto que usted tiene. Lo que quieran Jupyter, bueno, instalen la extensión, la pueden instalar en Visual Studio Code. Yo les recomiendo Anaconda, pero usted puede trabajar donde usted quiera. Yo no tengo problema, siempre y cuando usted me entregue. Yo no tengo problema. Que se vea claro, que se entienda lo que usted está haciendo, un trabajo ordenado, limpio. Y recuerde cómo se son las entregas, las prácticas. La teórica siempre yo se la pido en PDF, pero ¿cómo son las prácticas? Recuérdelo. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, no, quizás, tal vez. Oh, perfecto, vamos a darle. Según vayan surgiendo cosas, va a haber muchas preguntas, seguro. Sí, yo sé que sí. Pero nada, mi gente, entonces. Profe, los 2 videos que usted dijo que tenemos que ver para... Lo voy a enviar. Yo personalmente yo no tengo mucho conocimiento, pero sí me interesa aprender. Soy de los que están desde cero, por ejemplo, abiertos a aprender y quiero en verdad aprender. Así que lo coloca para uno nutrirse para darle con todo. Que esto viene bueno. Chévere. Pues miren, aquí recuerden el W3, voy a poner el link por aquí, los que no saben de W3 School, ustedes se ven este tutorial, lo pueden hacer hasta acá, no tiene que ser completo. Porque a mí lo que me interesa es que usted aprenda sintaxis, véalo aquí, se lo explica, cómo yo hago un comentario, qué es una variable en Python, qué es un tipo de dato en Python. Fácilmente usted lo puede hacer hasta acá, hasta donde dice Dapes. E incluso hay cosas aquí que no son necesarias, pues esto de que clase de objetos son necesarios, ni herencia tampoco es necesario. A mí lo que me interesa es lo básico. Las funciones, el for loop, el while loop, el leaf, un diccionario, un sep, la tupla, la lista. Es como esto es la parte importante, de aquí para arriba, vean. Estoy haciendo lo importante. Y fíjense que son cortas, las lecciones son sumamente cortas. Usted viene aquí, por ejemplo, a data type. Y él te dice, ok, mira, en Python tenemos los string, los numéricos tenemos enteros, flotantes, complex. Luego te pone un ejercicio para que tú veas. Y luego tú le das aquí y lo chévere es que puedas hacer un ejemplito para tú poder practicar, que es lo que me gusta de esta página. Que tú le das try it y te manda como a un tema de código para que tú lo pruebes por ti mismo. Tú le das a correr y él te va a dar un resultado. Y luego aquí tú puedes jugar y modificar. O sea, que una chulería. O sea, te lo está poniendo fácil. Y eso es lo único que usted va a hacer. Póngase el día con esto para que entienda la sintaxis. Yo también le voy a mandar un archivito resumido. Y yo lo dije, esto le va a servir para la vida. Y es la carrera del, como le dije, la carrera del futuro. Los que quieren ser analistas, los que quieren ser ingenieros de datos. Bueno, usted está iniciando con esta materia, prácticamente. Entonces, vamos a darle a eso. Así que pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.